Bienvenidos al canal de JL Tutoriales, y en este video te voy a explicar cómo apagar automáticamente en Windows, lo cual podemos evitar que nuestra PC o laptop se encuentre encendido sin hacer absolutamente nada. Y antes de empezar, si es la primera vez que visitas este canal, te invito a suscribirte, es gratis. Si ya lo has hecho, activa la campana de notificación para que recibas un nuevo video. Ahora sí, sin más preámbulos, empecemos. Y bueno, lo que tendrás que hacer es, una vez encendido tu PC o laptop en Windows, no importa de qué versión se encuentra tu Windows, ya sea XP, Windows 7, Windows 8 o Windows 10. En mi caso, estoy utilizando la versión Windows XP, y lo que tendremos que hacer es, en nuestro teclado, pulsar la tecla Windows y la tecla R. Automáticamente aparece una ventana en la cual nosotros tenemos que digitar la siguiente frase: shutdown, espacio, el símbolo menos, la letra S, espacio, símbolo menos y la tecla T. Luego, para querer apagar nuestra PC o laptop, tenemos que poner el tiempo estimado en segundos. Como por ejemplo, si queremos apagar en 1 hora, tengo entendido que 1 hora equivale a 60 minutos y cada minuto equivale a 60 segundos. Es decir, 60 por 60, equivalente a 3600. Digitamos el número 3600, luego le damos la tecla Enter y automáticamente nos aparecerá un breve mensaje diciendo que tu equipo se apagará dentro de 1 hora y que aprovechemos en guardar algunos cambios si no se ha hecho con anticipación. ¿Ok? Eso es todo lo que tienes que aprender para apagar tu PC en la versión Windows. Y con esto le damos punto final a este video. Por cierto, si este video te fue de mucha utilidad, regálame un me gusta y compártelo. De esta manera me ayudarás a que yo pueda seguir creando nuevos contenidos. Si tienes alguna duda o una pregunta, déjalo debajo en la caja de comentarios y yo con gusto te responderé. Nos vemos en un próximo video. Gracias por visitar el canal de JL Tutoriales. Hasta pronto.